Gente, ¿cómo están? Eh, Les presento uno de los videos de la clase 3 del curso de AutoCAD. Voy a estar pasándoles videos, resúmenes de nuestro trabajo de la clase 3 en especial y un resumen completo de lo que hicimos hasta ahora. Todos los comandos que aprendimos y los ejercicios que estuvimos haciendo con respecto a los comandos. Antes de iniciar, siempre debemos verificar lo que tenga que ver con la configuración. Voy a cerrar de vuelta este para mostrarle un poco desde el inicio cómo abrimos un archivo de AutoCAD. Abrir nuestro programa de AutoCAD nos va a aparecer esta pantalla, así que nos vamos en el canto superior izquierdo clicar sobre esta flechita, abrimos, parte de abrir, dibujo, ok, y nos vamos en el lugar donde está nuestro archivo. En este caso está aquí, clase 3. Este sería el archivo que tienen que abrir para hacer sus ejercicios de la clase 3. Al abrir, les va a estar apareciendo este panel en el dibujo, donde están eh, los comandos, la lista de los comandos que vamos a estar utilizando, los bloques que vamos a utilizar y los ejercicios, algunos consejos y la tarea para la próxima clase. Y también durante la semana voy a estar pasándoles también algunos recursos extras para que puedan ir practicando los comandos que ya aprendimos. Antes que nada, entonces, siempre revisar nuestro archivo debe estar siempre en la misma unidad. Vamos a teclear unidades, enter. En mi caso debe ser units para estar en inglés. Pero en esos casos es solo clicar unidades, enter. Fíjense aquí en la ventana, debe aparecerle esto. Precisión de 0,2 de 2 espacios de coma. Esto es lo más importante, debe estar en metros. Y la parte de luz aquí en internacional. Este vamos a dejar así nomás, darle en OK. Y ya está configurado para trabajar en metros. Continuando entonces, siempre fijarnos que esta parte, la parte inferior, debe estar activado este Object Snap, que es selección rápida de objetos. Nos va a ayudar a seleccionar de forma más fácil de las líneas. Entonces debe estar activado este sí o sí. Con F3 se activa y se desactiva. O clicando sobre la imagen. Entonces vemos si vamos a trabajar a iniciar nuestro dibujo con líneas rectas. Entonces vamos a estar clicando en el modo ortogonal, que nos va a dar solamente líneas rectas. Entonces con F8 clicando sobre la imagen, F8 y F8 de vuelta para cancelar. Entonces en este caso yo voy a estar trabajando con líneas rectas, ya que tenemos un dibujo en la tarea que dice nuestra tarea dibujar un esquema de plantas básico con cuatro ambientes conectados. Yo les pasé en la clase el dibujo, así que voy a estar copiando aquí. ¿Cómo hacemos para copiar un dibujo que tenemos como modelo? ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos al lugar donde tenemos el dibujo. Debería estar pasando eso de vuelta. También en el Drive está disponible, así que clicar sobre el dibujo, control C, el famoso control C, control V. Nos vamos en la superficie del área de trabajo y clicamos control V. Ahí nos va a decir exactamente dónde queremos seleccionar, dónde queremos dejar. Clicar y vamos estirando hasta seleccionar y enter. O clic o doble clic. En este caso, ahí ya tenemos nuestro dibujo para molde, o sea, para modelo. Entonces, este podemos incluso seleccionar clicando sobre él y estirando sobre una de las aristas
hasta el tamaño que nos convenga. Entonces, bueno, aquí podemos mover también, clicar en mover, ok, clica sobre alguna de las puntas. Se den cuenta que yo puedo solamente mover de forma eh, en ángulos rectos. Así es solo, justamente porque está en modo orto. Así que, ¿qué hacemos para mover de forma más libre? Clicamos F8 y podemos mover exactamente donde queremos. Yo quiero colocarlo aquí, ya me sirve. Entonces ya podemos iniciar el ejercicio número uno, que es justamente diseñar estos ambientes utilizando los comandos que ya vimos, que son las líneas, que son las polilíneas, que son el rectángulo también se puede utilizar. Todos esos comandos vamos a estar viendo para diseñar esto. Em, bueno, el primer comando que vamos a estar utilizando es la línea para justamente hacer el diseño externo de los muros de este dibujo. ¿Cuál nos conviene más? Podemos utilizar línea o polilínea. ¿Cuál es la diferencia? Que la polilínea está, recuerden utilizar en modo ortogonal, ya forma, hace justamente esa, transforma las líneas que hicimos en una sola figura. Mientras que la línea, vean un poco, mantiene, ¿se dan cuenta la diferencia? Que son líneas separadas y este está hecho con polilínea. Bueno, pueden trabajar de dos formas, ¿verdad? Pueden utilizar solamente líneas o polilíneas. Tanto así, cualquiera de los dos sirve. Y vamos a trabajar un poco con solamente líneas. Líneas, nos fijamos que está en el modo ortogonal, F8, activado. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Este es un departamento de 7 por 7. Tiene 7 de ancho, 7 de largo. ¿Qué hacemos? Iniciamos aquí. ¿Qué hacemos entonces? Clicamos en línea o L Enter. Pero a este lado voy a clicar línea para que vean un poco. Tiene 7 metros, ¿no? 7 metros aquí. Aquí se dieron cuenta que voy a dar escape para salir. Tiene 4.5 y tiene aquí una subida de 1.10 aproximadamente. Eso podemos colocar 1.10 esta vez, solamente para práctica. Y luego vuelve la línea a 2.5, sumando total entonces 7 de forma horizontal y luego sube de forma vertical 7 metros también. Entonces, ¿qué hacemos? Línea 4.5, enter, subimos. Aquí pueden darse cuenta con la ruedita del mouse, pueden aumentar o disminuir el zoom. Les recomiendo que vayan haciendo zoom para trabajar con objetos más chicos. Aquí 1.1. Luego seguimos hacia el lado izquierdo 2.5. Yo voy de vuelta a retro zoom. Se dan cuenta que aparece esa manito. Entonces ese es el comando PAM. ¿Cómo se hace para trabajar eh, los mouse que tienen ruedita? Es solo apretar ese mouse, esa ruedita y ya le aparece. Y siguen apretando, sosteniendo el clic de esa ruedita para poder mover la figura. Entonces, suelto y continúo. Y uno, escape. Ya tenemos la figura de la parte externa. Esto sería con líneas. También se puede trabajar con polilíneas. Les voy a mostrar aquí de lado cómo sería con polilíneas. Nos vamos aquí, polilínea. Clicamos y 7, enter. 7 metros sería 7 de vuelta, enter. 4.5, enter. Subimos, vamos zoom.
Enter, 2.5, ¿no? ¿Recuerdan? Y 1. Se da cuenta que ya nos ayuda esa selección rápida porque el off snap está activado, entonces nos facilita unir puntos. Sin este activado, sería muy difícil unir los puntos y vamos a estar fallando bastante. Aquí son dos figuras exactas, solo que una que es con polilínea y otra con polilínea. Se dan cuenta que yo clico y se vuelve un solo objeto. Eso sería la diferencia. Fíjese un poco, da para trabajar en ambos. Cada uno va a tener su preferencia. A veces a mí me gusta trabajar con polilíneas porque facilita todos los procesos. em, en el caso de que queramos usar para hacer muros, utilizamos el comando de fase y de una sola vez ya te va a hacer el grosor del muro. Entonces, mientras que en la línea normal, cada uno tendremos que hacer. Entonces, bueno, por el momento vamos a estar trabajando solamente para que vean con líneas. Así vean después la diferencia. Les voy a estar mostrando aquí mismo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora es justamente hacer los muros externos. En este caso no nos muestra en el plano el grosor, así que vamos a estar eligiendo de 0,15, o sea, 15 centímetros de grosor. ¿Qué comando vamos a estar utilizando? Desfase. Ven aquí en la parte, en el grupo de modificar está este dibujito que dice offset. Se puede estar clicando offset y enter aquí en la parte de comandos o simplemente clicando en el dibujo. Yo en mi caso voy a clicar en el dibujo y para los que tienen el AutoCAD 2018 es clicar sobre el dibujo, offset, enter, enter y luego seleccionar la figura que queremos desfasar. ¿Qué es desfasar? Es crear una línea paralela de desfase, entre comillas, de esa misma línea. Esto nos va a servir para hacer nuestros muros. Aquí al clicar sobre la imagen o sobre la línea, en este caso, nos va a aparecer esta línea ayuda y vamos a dirigir hacia abajo, obviamente. La parte interna es lo que queremos hacer. Vamos a clicar y colocar el número o la 0,15. Enter. Nos va a estar apareciendo este cuadradito. Quiere decir que está activado el, el comando offset. Entonces vamos a clicar de vuelta sobre la línea que queremos desfasar. Clicamos, se dan cuenta y que aparece una línea de desfase. Puede ser afuera como para adentro. En nuestro caso queremos hacia adentro. Entonces le direccionamos hacia adentro y clicamos. Clic. ¿Se dan cuenta? Si se mantiene este cuadradito en el cursor, quiere decir que está aún activo el comando. Entonces, vamos en la otra línea, clicamos sobre esta línea, ¿se dan cuenta? Clic de vuelta y vamos haciendo el muro de 15 centímetros. ¿Se dan cuenta que son los mismos valores? Voy haciendo ahí, ahí. Perfecto. Queremos salir del comando escape y ya volvemos a la normalidad. Aquí hay un poquitito de podemos estar estirando. Se dan cuenta que yo puedo estirar siempre mirando, teniendo en cuenta que está en modo ortogonal. En este caso está en modo ortogonal. Voy a estirar hasta donde quiero. Escape. Clico sobre esta. Sobre el nudo o la punta de la línea. Entonces voy a estirar hasta unir. Escape. Se dan cuenta que está una sola acá. Se puede hacer de dos formas. O estirar hasta unir de vuelta aquí. O podemos cortar o borrar. Cortar. Hagamos cortar. O recortar en este caso, que es el comando trim o recortar. Nos vamos al grupo modificar, clicamos sobre la tijera y nos va a aparecer cuando en el AutoCAD 2018 es clicamos sobre el Enter y ya se activa. Tiene que aparecer este cuadradito en el cursor. Eso significa que está activado. Clicamos o arrastramos hacia la figura que queremos eliminar
y nos va a aparecer esta cruz roja. Clicamos y desaparece. Podemos hacer lo mismo con el resto. Fíjense que acá hay unos restos. ¿Se dan cuenta? Sigue activo mi comando de recortar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar las líneas que están sobrando. Miren un poco. Estoy utilizando siempre el zoom y el pan. Son dos comandos esenciales para poder movernos por el dibujo. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos escape. Y ya tenemos nuestra figura de los muros externos. Continuamos entonces con el ejercicio número uno, que es el dibujo de la planta esquemática. ¿Cuál es el segundo paso? Es agregar aberturas en los muros utilizando líneas auxiliares o bloques simples. Se dan cuenta que acá hay aberturas, en este caso serían para las puertas. Yo no coloqué en el dibujo el de las ventanas, ustedes van a estar colocando donde se debe colocar. Entonces queda a su criterio esa parte. ¿Qué hacemos aquí? Acá debemos hacer una abertura. ¿Cómo hacemos esa abertura? Antes de hacer esa abertura que estaba conversando, hablando sobre hace rato sobre ella, primero debemos hacer obviamente las divisorias de los ambientes. Así que ¿cómo hacemos? Como no tenemos ejes que nos ayuden que nos faciliten dividir de forma más rápida, entonces vamos a utilizar la ayuda de la capa cero. Yo estaba trabajando con la capa, se dan cuenta, con aberturas. En el video anterior yo les mostré cómo hacer las capas que vamos a estar utilizando en nuestro ejercicio. Así que continuamos. El dormitorio, porque fíjense aquí, el dormitorio tiene 3 metros y corta aquí. Entonces el primer eje o la primera divisoria de ayuda vamos a hacer a partir de acá. Todas las partes internas. Aquí no especifica exactamente em, si la medida es de adentro o hacia afuera, entonces vamos a estar, es solamente para practicar y vamos a utilizar entonces de hacia adentro. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer línea, está en nuestra capa cero. Fíjense, vamos a seguir 3 metros, ¿no? Ahí, y vamos aquí, vamos a estirar hasta acá. Esta nos va a servir como eje. Esta borramos, clicamos sobre ella, borrar o suprimir. Vean, este nos ayuda a hacerla, eh, nos sirve en este caso como eje. ¿Qué hacemos aquí? Aquí el dormitorio tiene 3 metros, ¿se dan cuenta? ¿Qué hacemos? Entonces, perdón, borré sin querer esa línea que me serviría también para dividir los otros ambientes. ¿Qué hacemos entonces para retroceder? Control Z, de vuelta, control Z, se dan cuenta que aparece de vuelta. Clicamos sobre esa línea. ¿Qué nos dice aquí? Que nuestro dormitorio tiene 3 metros aquí y luego hay otra división de 1,5 y hay otra hasta el final. Entonces, ¿qué hacemos con esta? Hacemos de vuelta desfase. Nos va a ayudar muchísimo. O copiar. Vamos a hacer primero con desfase. Clicamos Enter, si es 2018, sobre la línea y dirigimos hacia donde queremos hacer. 3 metros, ¿no? 3 metros, Enter. Clic. Recuerden, sigue activo. Escape. Entonces, esa nos sirve como divisoria o como ayuda para poder dividir nuestro dormitorio. Ahora el siguiente es este, que sería 1,5. Clicamos esta, desfase, desfase y Enter. En este caso, si es 2018 de vuelta, clicamos sobre la línea, le pedimos entonces 1,5, Enter, ¿ven? Clic, escape. Entonces ya tenemos
la división de esta, de este baño también, en la parte vertical. ¿Qué hacemos también? Se dan cuenta que la sin eje es un poquito más complicado porque no tenemos la ayuda de los ejes que nos, valga la redundancia, nos ayuda a dividir las áreas. Acá vamos a hacer una línea de vuelta. De acá el baño mide 1,5 por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear una línea L, Enter, ok. O clicar sobre la línea aquí. Esa misma línea vamos a hacer un desfase o copiar. Ahora, esta vez vamos a hacer un poco con copiar. ¿Qué hacemos? Clicamos sobre copiar. Vamos sobre la línea. ¿Se dan cuenta? Que aparece. Y ahí le colocamos cuánto, o sea, la medida que queremos. En este caso es 2 metros. Enter. Y escape. Se dan cuenta que ya nos hizo la divisoria de nuestro baño aquí. Perfecto. Bueno, todo esta capa cero nos sirve solamente como eje para divisores. ¿Qué hacemos ahora? O luego podemos ocultar eso. En este caso no se puede ocultar, obviamente, porque estamos utilizando. ¿Qué vamos a hacer? Sobre esa misma eje vamos a estar ya diseñando nuestros muros. Entonces vamos a la capa de abertura, línea, ¿ok? Se dan cuenta que hacia dónde va. Fíjense en el dibujo. Voy aquí, clic, sigo solamente la línea. Veo que es fácil, es mucho más fácil teniendo un eje, línea, cerramos aquí, continuamos aquí, clicamos y cerramos. Nos falta aquí, línea o L, enter, ok, y ahí está. Ahora podemos borrar la u ocultar. ¿Cómo hacemos para ocultar el cero? La capa cero. Fíjense un poco sobre el foquito. ¿Ves? ¿Se ven? Entonces nos sirve para como guía. ¿Qué hacemos? Volvemos. Necesitamos hacer un desfase aquí para tener el muro. ¿Ok? Hacemos desfase. Clic sobre la línea que queremos desfasar. Elegimos, miramos hacia el lado del dormitorio 0,15. ¿Ok? Enter. Se activa el desfase. Volvemos a clicar sobre lo que queremos hacer. Clic. ¿Se dan cuenta? Se mantiene. Clic. ¿Ok? Clic sobre este de vuelta. Clic sobre este hacia adentro. Clic de vuelta aquí. ¿Ven? Se va formando nuestra. Entonces ya tenemos escape para salir. Ok. Y ahí ya tenemos la divisoria. Se dan cuenta que es un poquito más fácil con ejes. Esta vez utilizamos los ejes del, de la capa cero. En la próxima ya vamos a estar trabajando con ejes. Generalmente, y es obligatorio en este caso, ¿verdad? Tener ejes en la representación de planos, justamente para interpretar mucho más fáciles, de forma más fácil, las posiciones en donde están los objetos o cortes o muros de nuestro plano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Recortamos lo que está sobrando. Vamos a recortar, clic, enter, y vamos recortando lo que no necesitamos. Aquí, 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 aquí también, aquí también. Y ya tenemos nuestra divisoria total, sin las aberturas. Entonces ya tenemos así exactamente es está en nuestro plano. Escape para salir del recorte y ya tenemos listo. Vamos a trabajar entonces ahora con las aberturas. Antes de continuar, les quiero mostrar nomás
cómo es trabajar con polilíneas. Recuerden que este hicimos con polilíneas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desfasar un poco esa polilínea. Clic sobre desfase, Enter. Elegimos la línea. Elegimos aquí el grosor, 0,15. Enter. Se activa. Clicar de vuelta. Miren un poco. Que de una sola vez me hace el diseño. Ahí ustedes van a decidir cuál les queda mejor. En el caso más rápido, porque lo importante aquí en AutoCAD es diseñar los planos de forma correcta, pero de la forma también rápida. La polilínea nos ayuda bastante con el tema del tiempo. Lo que pueden hacer es cronometrarse y también les sirve de práctica hacer con ambos. Prueben lo mismo. Yo sé que es un poco engorroso, pero en la práctica hace el maestro, así que cuanto más practiquen, la velocidad va a aumentar, su velocidad va a aumentar y es lo que más necesitan para justamente lo que estamos trabajando es conocimiento de los comandos y gracias a eso tendremos velocidad, por ende en menor tiempo terminamos nuestros proyectos. Se da cuenta que está totalmente ya hecho. Bueno, vamos a continuar con haciendo ya las aberturas. Continuamos, así que fíjense un poco. Vamos a activar de vuelta nuestra capa cero que nos sirve de eje. Se dan cuenta que se activa de vuelta nuestro eje aquí. Vamos a utilizar esa como eje. Volvemos, clicamos aquí. Es la capa que vamos a estar utilizando. Y vamos a hacer nuestras aberturas. Línea o L, Enter. Bueno, aquí sabemos que tiene 1,10 m. Podemos hacer las aberturas principales, o sea, las aberturas centrales. Suelen ser de 80 o de 90. En mayoría de las veces son 90 o 80 u 80 también. En este caso vamos a hacer 90, 80, perdón, porque es un poquito chico en ese tema de 1,10. Elegimos 1,10, entonces vamos a hacer de 80. Bueno, ¿qué hacemos? Clicamos aquí, L, Enter. Nos sirve de línea. ¿Qué queremos hacer? Vamos a hacer de fase, ok. Clic sobre él. Haremos 0,05. Siempre dejar un poquito de espacio para la abertura de las puertas. Se dan cuenta, se activa. Clic, escape. Borramos esto, suprimir, ok. Y tenemos la medida. ¿Qué hacemos con esto? Podemos volver de vuelta a las aberturas. Vamos a la carpeta, a la capa de aberturas, perdón. Línea. ¿Qué hacemos? Clic sobre esta, sobre ella. Escape. ¿Qué hacemos con esta? Vamos a desfasar. ¿Cuánto quieren? O sea, ¿cuánto debe tener nuestra abertura aquí? 80 centímetros. Entonces vamos a offset o desfase. Clic sobre ella. Enter. Si en el caso de 2018 no se olviden. En mi caso es 2024, así que solamente al clicar ya se activa. Va a depender de eso. Vamos a arrastrar, clicar 0,8. Enter. Ok. Volvemos a clicar sobre la línea que queremos desfasar. Y fíjense un poco. Aquí. Clic. Escape. Tenemos una abertura aquí. Podemos ya recortar. Recortar. Si vieron que ya se activó, en mi caso, Enter. Ok. Y borramos lo que no necesitamos. Tenemos ya uno aquí para la abertura. Ok. Bueno. Esto podemos borrar, suprimir o de borrar. Ok. Este también. Todo lo que sea blanco, borramos. Pero en este caso vamos a dejar aquí, solo después vuelvo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nos fijamos en nuestro plano, nuestro super plano. ¿Qué hacemos aquí?
Tenemos una abertura aquí en el dormitorio uno y otra abertura en el dormitorio 2 y en el baño una abertura lateral. Comparado con el dormitorio uno y 2 tienen aberturas centrales. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos lo mismo. O activamos la capa cero. Ok, nos sirve de modelo. Clic. Para el dormitorio podemos hacer de 80. Continúan haciendo 80 otra vez la abertura. ¿Qué hacemos? Vamos a desfasar. Podemos hacer lo mismo. Desfase. Clic sobre lo que queremos desfasar. 0,05. Enter. ¿Qué hacemos aquí? Podemos borrar esta. Continuamos entonces. Clicamos sobre esto. Hacemos desfase. Una abertura de 0,80. Ok. Enter. Se dan cuenta que es un poquito chica nuestra abertura aquí, este espacio. Entonces, en este caso, hacemos escape. Vamos a hacer el 0,70. Pero en realidad debe ser un poquito más grande, 0,80. ¿Verdad? 0,70 solamente para nuestra práctica. Bueno, clicamos de vuelta o clicamos primero en desfase. Ok. Clic sobre la línea 0,70. Enter. Clicamos sobre la línea. Ahí está un poquito mejor. Lo mismo que aquí. ¿Cómo podemos hacer? Ahí es cuestión de creatividad un poco. Se dan cuenta que acá podemos hacer o de vuelta lo mismo que hicimos aquí o ¿qué hacemos? Copiamos. Clic aquí, clic aquí. ¿Qué hacemos? Copiar. Fíjense que debe estar en formato ortogonal para facilitarnos el trabajo. ¿Se dan cuenta? Copiar, arrastrar y escape. Nos facilita muchísimo el trabajo. Tenemos entonces, ¿se dan cuenta? Hicimos algo de forma más rápida. En vez de estar haciendo de vuelta todo esto desfase y todo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos transformar. Fíjense un poco. Lo bueno de AutoCAD es que puedes seleccionar todas las líneas que querés y transformarlas en, en capas. Yo no me di cuenta, obviamente después, ahora me di cuenta que estamos trabajando en abertura, pero no se preocupen. Vamos, por el momento vamos a colocar en aberturas. Pero todo esto es, debe ser, fíjense un poco, estar en la capas de muros. Escape. Se dan cuenta que cambió el color. Y lo bueno de eso es que podemos trabajar por capas y somos mucho más organizados. Bueno, vamos a recortar entonces. Recortar lo que no necesitamos. Ahí, aquí, y ya tenemos. Ahora solamente nos falta la abertura del baño. ¿Qué hacemos? Vamos en línea. Vamos a hacer una em, de fase. Ok. 0,5, 0,05, perdón. Enter. Pues son 5 centímetros. Escape. Borramos este. Y ya que está en la capa blanca, en la capa cero, vamos a colocarlo ya en modo muro. Ok. Clicamos sobre la línea o hacemos primero desfase. Enter. Clicamos sobre la línea. Llevamos hacia donde queremos llevar. 0,70. Ok. Enter. Recuerden que se activó con ese cuadradito. Clicamos sobre la línea y llevamos hacia donde queremos. Y clic. Escape. Recortamos. Enter. Y ahí ya tenemos. Aquí ya tenemos nuestras aberturas completas de nuestro plano, perdón. Ahora vamos a estar utilizando los bloques
que les puse aquí. Hay dos tipos de bloques. Ya les muestro un poquito de qué trata cada uno. Existen los bloques simples y los bloques dinámicos. Se pueden crear, cada uno puede crear su propio bloque. ¿Qué significa un bloque? Son un grupo de líneas que se comportan como un solo objeto. Yo voy a clicar, este sería un bloque de una ventana, clico, se dan cuenta que al clicar sobre ella es una sola figura. Generalmente cuando iniciamos AutoCAD y no le pillamos todavía, hacemos el dibujito de de la ventanita. Aquí hay un ejemplo. 0,70, solo para mostrar, tenemos 0,15 al usar, 0,70, ok. Vamos dibujando la ventana. Dibujando la ventana nos... Por el momento vamos a estar trabajando con los bloques dinámicos. ¿Qué son los bloques dinámicos? Son bloques que tienen en la que podemos modificar su tamaño u otras propiedades. En este caso, por ejemplo, voy a clicar sobre esta puerta. Se dan cuenta que en este bloque tiene ciertas figuras. Aquí tiene una flechita, tiene otra, y aquí tiene un punto. Cada uno nos va a dar la oportunidad de modificar ciertas cosas. Bueno, voy a clicar por esta flechita. ¿Se dan cuenta? Nos sirve para, para modificar la orientación de la puerta. Aquí en la flechita está del centro, por ejemplo, la orientación de la puerta. Y aquí, por ejemplo, sobre este punto es para mover. Cada bloque va a tener su punto de modificación. Voy clicando de vuelta. Esta, por ejemplo, al clicar sobre esta flechita mayor, me dice puerta de 70, puerta de 80, puerta de 90, perdón. En este caso vamos a utilizar solamente de 80. O sea, esto en nuestros planos. Estamos utilizando la puerta 80, vamos a clicar 80. Se dan cuenta que transforma en una puerta de 80. Entonces, eso es lo bueno de los planos, perdón, de los bloques dinámicos que ya tienen, que podemos modificar de la forma mucho más rápida que un bloque simple. Por ejemplo, el simple no tiene estas, estos segmentos que podemos modificar. Entonces, es un poco más difícil y complicado hacer modificaciones de tamaño, de escala, y eso hace que nos enlentezca el trabajo. Bueno, esta vez vamos a utilizar solamente bloques dinámicos. ¿Qué hacemos con esta puerta? Vamos a copiar y llevarla hasta allá. Podemos llevarla hasta allá. Se dan cuenta que está muy lejos, entonces vamos a copiar. Vamos a quitar el ortogonal para mover mejor. F8. Clicamos sobre mover. Elegimos un extremo a cualquier punto de la puerta. Se dan cuenta que se mueve. Estamos moviendo y llegamos al lugar donde queremos trabajar. A mí me gusta colocar un poquito de forma lateral y ver un poco sobre eh, modificar ahí las puertas. Bueno, tenemos cuántas puertas que hacer. Una, dos, tres y cuatro. Eh, y cada una con una orientación diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las cuatro puertas con las modificaciones que hacen copiar. Una, dos y tres. Tenemos escape, ok. Y tenemos cuatro puertas. Em, ¿Qué hacemos? Ahora vamos a modificar la orientación. Esta es una forma que se puede trabajar. Pues pueden hacer lo siguiente o arrastrar sobre el lugar y modificar. A mí personalmente me gusta más tenerlo ya modificado aquí en los laterales, entonces solamente mover hacia el lugar y ya está. Fíjense un poco. Ahora vamos a modificar la puerta para este dormitorio. Ahora va a quedar a criterio, ya que van a ser arquitectos, pensar un poco
de forma lógica en el diseño. Esta puerta, por ejemplo, aquí la abertura debe abrir de esta forma, de derecha para izquierda, ¿ok? Hacia adentro, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Clicamos sobre la puerta. ¿Qué haremos para mantener, o sea, vamos a colocar un poco de la ortogonal para que no justamente tengamos errores en la inclinación. Entonces, siempre va a tener modificaciones en ángulos rectos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rotar. Este es nuestro siguiente comando. Clicamos en rotar. ¿Qué hacemos? Clicamos sobre un extremo, siempre sobre un extremo para tener un poquito mejor control. Ok, y vamos girando. Se dan cuenta que gira siempre de forma 90 grados. ¿Cuál es lo que vamos a... Esta sería la orientación correcta, ok. Clico. Vamos a mover un poquito hacia arriba para que no moleste. Se dan cuenta que está mirando hacia otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Clicamos sobre esta flechita y ya está correcto. Nos fijamos que está correcto. ¿Qué hacemos? Vamos a mover. Salimos del modo orto. Es un poquito más difícil mover. Clic sobre mover. Elegimos siempre una punta, una arista. Vamos arrastrando y clic. Se dan cuenta que es 80. ¿Qué hacemos? Justamente a propósito hice ese movimiento que hacemos. Clicamos sobre el bloque dinámico. Ok. Si es dinámico, se puede modificar de forma más rápida. Nuestra abertura es de 70, entonces, ¿qué hacemos? Clicamos sobre la flechita, perdón, sobre el triángulo y colocamos 70. Se dan cuenta que modificó automáticamente el tamaño. Se modificó también justamente la orientación, así que clicamos sobre esto y listo. Ya tenemos nuestra puerta. Podemos hacer lo mismo aquí, hacer lo mismo que hicimos aquí, pero ¿qué podemos hacer? ¿Se recuerdan un poco lo que podemos hacer aquí, que hicimos con la última abertura? Podemos copiar y, vean un poco, vamos a colocar modo ortogonal, copiar, ok, vamos a elegir un extremo y arrastramos. En este caso la puerta está, la orientación, clicamos sobre esta y listo. Se dan cuenta que aquí hay no está con forma correcta. ¿Qué hacemos para mover? Clicamos, clicamos sobre la figura o hacemos mover, clicamos, enter, ok. Dos formas de hacer, pero la forma más rápida es la siguiente. Clicamos, mover, ok. Elegimos un sector para mover. Se dan cuenta que aparece este triángulo, significa centro. Eso aquí dice centro, justamente por OSNAP que está activado aquí. Nos ayuda a identificar esos puntos que son claves para modificar. ¿Qué hacemos? Nos vamos justo donde nos aparece el triángulo, que sí que en el medio. Vamos a arrastrar hasta el medio del muro. Se dan cuenta que aparece de vuelta este triángulo. Quiere decir que está en el medio del muro. Y hacemos clic. ¿Se dan cuenta? Ahí. Ahí está de forma correcta. Hacemos lo mismo con esta puerta. Mover. Le aparece el triángulo hasta el otro triángulo. Y está. ¿Se dan cuenta? Esta, por ejemplo, vamos a quitar orto. Vamos a mover. Podemos hacer lo mismo que es mucho más fácil. Se fijan un poco acá. Está en el medio este. Entonces clicamos y vamos a colocar en el medio de este muro. Vieron que es mucho más fácil con el OSNAP activado, que es con F3. F3 es para activar Se dan cuenta que el baño es un poquito menor. Es de 80. ¿Qué hacemos? Clicamos sobre este. Colocamos 70. Movemos. Ok. Y ya está. Listo. Tenemos esto. ¿Qué hacemos
Como ven aquí una abertura que es parecida, vamos a copiar solamente, eso va a facilitar el trabajo. Copiar, esta no está en modo ortogonal, entonces es mucho más fácil. Mover y clicar aquí. Se dan cuenta que es 70 aquí, modificamos, 80, vamos a mover de vuelta, mover y modificamos la orientación. Escape, listo. Borramos las aberturas que no utilizamos y ya tenemos listas nuestras puertas. ¿Qué hacemos? Al clicar sobre esta puerta, por ejemplo, se dan cuenta que está en la capa cero. ¿Qué hacemos? Seleccionamos todas las puertas y la llevamos a aberturas. ¿Ok? Entonces cada vez que no quiera ver en mis planos las aberturas, voy clicando, apagando y desaparecen las aberturas. Ok, vamos a estar borrando aquí. Borrar. Ok, ahí tenemos ya listo nuestras aberturas, que en este caso son las puertas. Nos vamos ahora hacia la ventana. Vamos a copiar. Elegimos una arista, arrastramos y vamos aquí, colocamos aquí. Se dan cuenta que esta ventana es también un bloque dinámico. ¿Cómo hacemos para modificar el tamaño de esta ventana? Se dan cuenta que aquí, donde hay puntos, es movimiento. Donde hay flechitas, son medidas. ¿Qué haremos? Vamos a hacer primero del baño. Nuestro baño va a tener 0,50, 0,60. Vamos a colocar 0,50. Enter. Miren un poco. Se achicó. Entonces vamos a llevar. ¿Qué hacemos? Mover. Nos vamos siempre teniendo en cuenta este punto medio. Nos va a facilitar muchísimo. Bueno, aquí. Nos vamos a llevar aquí. Y ya está. Se dan cuenta que hay aquí un poquito de desfase. ¿Qué hacemos? Gracias a que está activado ese OSNAP. ¿Qué hacemos? Mover. Clic mover. Elegimos una arista. Y se dan cuenta que está activo ese. Y ya está. Listo. Queremos entrar en nuestra ventana. ¿Qué hacemos? Mover. Arrastra sobre esta línea. Se dan cuenta que hay el triángulo significa medio punto. Vamos a orientarnos al, al centro de esta línea. De esta línea. Se dan cuenta que ayuda muchísimo este OSNAP. Voy a hacer un control Z para que vean de vuelta. No está centrado. ¿Qué hacemos? Mover. Nos aparece el triángulo y buscamos hasta el punto medio de la línea de muros. Y ya está. Tenemos nuestra ventana en el baño. Recuerden que el baño siempre debe estar ventilado. Y hacemos lo mismo con los dormitorios. Podemos colocar aquí, aquí. Eh, Esta sería una sala. Entonces podemos tener aquí una ventana aquí, otra aquí y así por delante. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a clicar, copiar y vamos a arrastrar hacia el lugar donde queremos. Vamos a colocar aquí una. Se dan cuenta que sigue apareciendo esta línea. Y vamos a colocarle otra. ¿Dónde más? Aquí, aquí y otra aquí. Ahí está. Escape. Tenemos todas las ventanas ya activas. Ahora solamente falta modificar el tamaño. Aquí clicamos. Esta ventana un poquito mayor. Debe ser de 1,5 a 2. Vamos a colocar 1,5. Enter. Se dan cuenta que no está centrada, entonces clicamos. Mover. Podemos utilizar el modo orto para que sea un poquito más fácil. Mover entre líneas rectas. Entonces clicamos dan cuenta, sobre la línea. Aparece el triángulo que es punto medio.
y unimos con el mismo punto medio de esta. Entonces está centrado aquí. Lo mismo aquí. Clicamos, modificamos el tamaño. 1,5. Ok, ya está. Clicamos otra vez, mover. Fíjense un poco, punto medio con el punto medio de esta línea. Va buscando hasta aquí. Se dan cuenta que le dejo de forma lo mismo aquí. Clic sobre la flechita, 1,5. Quiero un ventanal en mi dormitorio, entonces vamos a hacer, hacerlo grande. 1,5. Criterios de diseño van a ver en otra materia, que es lo más importante, obviamente, el diseño de los ambientes. Lo que queremos en este curso es justamente tra- transformar esa idea y ponerla en papel, en este caso en el programa para luego imprimir. Todo eso vamos a estar aprendiendo en el curso. Fíjense un poco, a ver las ventanas, vamos a clicar sobre las ventanas, ya que están en la capa cero, vamos a transformar en la capa de aberturas, de escape. Fíjense un poco, clico sobre la abertura, que en este caso la ventana, y aparece abertura. En este caso el bloque no cambió de color, se puede también eso modificar. Vemos en otra clase sobre cómo crear los bloques dinámicos. Yo les recomiendo tener ya en su dibujo una plantilla de los bloques que ya están utilizando, bloques dinámicos, justamente para facilitar el trabajo. Podemos estar realizando los bloques, creando bloques simples, creando bloques dinámicos, pero es doble trabajo, entonces voy a estar pasándole otro video también de cómo hacer los bloques dinámicos, si quieren tener uno personalizado, ¿verdad? De ciertos bloques, entonces ya saben cómo hacer. Está allí, prácticamente. Se dan cuenta que está de forma, ya está correcta. ¿Qué hacemos? Podemos ya acotar, entonces lo que no hicimos justamente en la clase anterior era acotar. Vamos a acotar entonces ahora. Continuando con nuestro plano, vamos a acotar. Entramos aquí en la parte de capas, elegimos texto o cotas, en este caso cotas. Cotas están todo lo que tenga que ver con acotación, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué hacemos? Está en el grupo de anotaciones, dimensiones. Ven acá este diseño, este dibujo, donde dice dimensión, clicamos sobre esto y nos va a aparecer la cruz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, clicamos sobre este extremo y vamos a estirar hasta el siguiente extremo. Clic, se dan cuenta que, y lleven un poco hacia arriba, porque nuestras acotaciones deben ser legibles. No podemos colocar acá, por ejemplo. Nos queda muy feo y tampoco no es práctico. Entonces, no, control Z, ok. Solo para mostrarles. Vamos a medir, clic sobre otro extremo y tenemos la cuota. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente y así por delante. Toda la parte externa. Acá, por ejemplo, aquí, hasta aquí. Y ya tenemos la planta acotada. Escape. A modo de conocimiento extra, ¿verdad? Pero vamos a estar utilizando a futuro esta parte. Váyanse un poco a la parte de anotación, cliquen aquí sobre esta anotación, ¿ok? Y váyanse a este icono donde dice dimensión, estilo de dimensión. Se dan cuenta que este estilo no es tan práctico. Entonces vayan aquí, dimensión, cliquen sobre estándar y les va a dar a abrir una
ventana donde va a mostrarle las opciones. Con la ruedita del mouse van a subir. Fíjense un poco aquí los diferentes estilos de acotación. La que estábamos utilizando es esta. Es por eso que me aparecían muchos números eh, en decimales. Entonces vamos a elegir esta que dice acá, escala 100. Clicamos. Ok. Vamos a modificar. ¿Cómo modificamos? Clicamos sobre todas ellas. ¿Qué hacemos? Volvemos aquí. Estilo. Y escala 100. Se dan cuenta que modificó totalmente. Eso hay que hacer antes. Yo ahora hice solamente después. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a colocar los nombres de cada área de nuestro plano. Nos vamos al grupo capas. Elegimos la capa texto y clicamos aquí donde dice anotación, donde dice la parte texto. Clicamos sobre el texto y nos va a aparecer esta cruz donde dice por el ABC. Vamos a clicar por el área y vamos a arrastrar, o sea, soltar el clic hasta el tamaño que queramos. Clic otra vez y ya nos va a aparecer esta barra de texto y donde vamos a estar escribiendo eh, el nombre de cada área. Dormitorio 1, por ejemplo. Puedo decir, no, es el dormitorio 2, ok, 2. ¿Qué hacemos? Podemos achicar esto o estirar. Se dan cuenta que aparece esta flechita. Podemos estirar un poquito ahí. Clic hacia afuera. Vamos a mover un poquito. Vamos a centrar eso. Movemos con el comando mover. O sea, miren. Y ya está. ¿Qué hacemos con el resto? Algo más fácil en vez de hacer lo mismo. Texto, clicar, escribir. ¿Qué hacemos? A mí me gusta hacer lo siguiente. Quito el orto octogonal, ok. Clico sobre dormitorio, el texto. Hago copiar. Clic sobre el dormitorio. Y voy repitiendo aquí, aquí, aquí y aquí. Escape. Y luego vamos modificando cada uno de los áreas. Vamos a modificar, por ejemplo, el baño. Clicamos sobre el texto, doble clic, ok. Y les aparece para editar. Otra vez doble clic o clicar hacia el lado derecho para borrar de vuelta. Vamos a escribir baño. En mi, en mi computadora no aparece la ñ justamente. Voy a colocar solamente así. No voy a modificar. Perdón. Movemos. Perdón. Mover. Solo correr ese movimiento brusco. Ahí. Lo mismo aquí. Doble clic. Clic hacia donde queremos modificar. Uno. Es, no escape, perdón. Clicar hacia afuera. Aquí nos fijamos de vuelta. Cocina, comedor. Y luego sala. Doble clic. Borramos. Cocina. Barra. Comedor. Clic hacia afuera. Y aquí es la sala. Borramos. Sala. Y ya tenemos nuestro plano ya hecho. Totalmente ya acotado con los textos, con las áreas diferenciadas, con las aberturas, también con las ventanas. Y ya tenemos listo nuestro plano. Vamos a fijarnos un poco que todas las capas están, o sea, los dibujos o líneas están en su capa correspondiente. Hacemos lo siguiente, justamente por eso cambiamos los colores. Si nos fijamos, Cota, por ejemplo, es en rojo y nos damos cuenta que todo está en rojo.
muros está en gris, aberturas en azul. Voy a clicar un poco sobre la ventana, está en abertura, entonces todo bien. Clicar sobre los textos, está en texto, ¿se dan cuenta? Y en el caso de que quiera imprimir mi plano y no quiero que aparezca el texto, entonces ¿qué hago? Voy y apago el texto. Y ya tenemos eso. Apagado la capa, apagada la capa texto. Queremos volver a aparecer, entonces sacamos. Y eso es todo, gente. Hasta el momento es lo que aprendimos. Aprendimos a utilizar los bloques dinámicos, cómo modificarlos. Volvimos a practicar los comandos que ya hicimos. Hicimos el ejercicio uno, el ejercicio 2. Recuerden que siempre debemos tener activo el OSNAP aquí, usar copiar y espejo. El espejo no les mostré, le puedo mostrar ahora. Justamente para copiar ciertas cosas y me estar repitiendo, como hicimos con las puertas de este lado. Y acortar el tiempo de nuestro trabajo. Voy a hacerles mostrar un poco cómo funciona el espejo. Voy a borrar esta puerta. ¿Qué es lo que hace el espejo? El comando espejo. Justamente como dice su nombre, transforma la misma figura en modo espejo. O sea, se verá al revés o como en un espejo. Vamos a clicar sobre la imagen, nos vamos a modificar y vemos aquí donde dice espejo. Clicamos, clicamos sobre la imagen. Recuerden que bien, debe estar en modo orto para que siempre le mantengan, se dan cuenta, y replica. En este caso nos conviene hacer este lado. Vamos a girar de acuerdo a lo que queremos. Aquí, por ejemplo, clic y acá dice borrar el objeto fuente y no, porque si no, si lo colocamos en sí, va a borrar el objeto que queremos modificar. En este caso no. Y ya tenemos la imagen en espejo. Se dan cuenta que es lo que hace acá un poco. Fíjense un poco en el look. Dio en formato espejo, pero solamente para mostrarles. Nos vamos aquí, movemos aquí. Fíjense un poco. Es otra forma de trabajar con objetos, pero aquí nos modificó. Se dan cuenta que nos modificó el texto. Entonces no nos conviene. Hacemos lo mismo, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos, copiamos y modificamos esta forma. Y ya tenemos de vuelta. Quería mostrarles un poco cómo funciona el comando espejo. Sirve para muchas cosas, en especial para otros objetos que no tengan texto. Bueno, y ahí terminamos. Ese sería el ejercicio uno y 2. Continúen practicando. De vuelta, yo les voy a pasar un poco la tarea para la próxima clase. La tarea siguiente es completar esa planta. Ahora va a depender, va a ser de su propio diseño. Yo en la primera les hice, van a hacer lo mismo, van a hacer en un boceto, en una hoja aparte, ¿ok? Hagan su boceto, no importa si es feo, como el mío, y les sirve de guía. Y hacemos lo mismo en otra, o puede ser en el mismo aquí mismo, en este mismo archivo de clase 3, con su propio diseño. Y esa planta debe tener 4 habitaciones, 2 puertas internas, una externa y 3 ventanas. Ahí ustedes van a estar distribuyendo eso de forma correcta. Y vamos a hacer lo mismo. Todo lo que hicimos esto van a hacer con su diseño. Harán con su diseño, perdón. Y van a aplicar siempre los comandos que estábamos utilizando, ¿verdad? Aquí dice por lo menos 5 comandos. En realidad utilizan muchísimos comandos. Hicimos ortogonal, mover, rotar, copiar, desfase, espejo.
Siempre casi, siempre utilizamos muchos comandos. Como les había comentado, hay dos formas de utilizar los comandos, por clicando sobre la barra de grupos o utilizando eh, el atajo con los teclados. Yo le voy a estar pasando también los atajos del teclado. A veces es mucho mejor utilizar el atajo de los teclados. Por ejemplo, F8 desactivo el ortogonal y F10 activo eh, el polar, por ejemplo. Polar era, para los que no vinieron a clase, clico sobre él y me da en ángulos. En este caso 45. Ahí voy a clicar sobre esto y voy a mostrar un poco. Voy a línea, clico, se dan cuenta, trabaja en ángulos, también en otros tipos de ángulos. En este caso, se dan cuenta de la imagen que aparece 45 grados, 90 grados, 135 y así. Vamos a hacer 45, por ejemplo. Es solamente para mostrar. Está en la práctica de la clase 2, el uso del polar. Yo les recomiendo practicar, en especial esta clase 3, con todo lo que ya aprendimos. Y ya tienen como tarea eso, justamente, el diseño de una planta con 4 habitaciones, o áreas, perdón, que tengan 2 puertas internas, una externa y 3 ventanas. Entonces, y luego guardar eso en un archivo aparte. ¿Cómo hacemos? Podemos hacer en el mismo archivo, en este archivo de clase 3. ¿Y qué hacemos? Terminamos nuestro trabajo solamente para tener, imaginemos que es nuestro plano. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor. Seleccionamos todo, copiamos. Ven que miren un poco cómo es fácil trabajar con AutoCAD. Tenemos eso, este sería nuestro plano, sería un ejemplo. Guardamos como, ok. Y guardamos, ¿qué nos pide la tarea? Guardar con nuestro nombre, con nuestro apellido primero, Acosta en mi caso, línea baja, guión bajo, ejercicio, número 2 o 3. En este caso vamos a colocar 3 y guardar. Y ese mismo archivo me van a estar entregando después. Como les había comentado sobre los recursos extras, em, ya que engloba todo lo que vimos ya aquí en este video, que más aproximadamente de unos cuantos minutos. Les voy a estar pasando en el transcurso de la semana también cómo crear los bloques dinámicos. Le voy a pasar también algunas plantillas de puertas, ¿ok? Y ventanas para que puedan estar utilizando eh, para su trabajo. Entonces, yo le desafío como tarea dibujar esa planta baja, o dibujar de vuelta esta y se cronometren. Hagan ese ejercicio de cronometrarse. En la primera práctica, a ver cuánto tiempo les tardó. Y en el segundo plano, que es el plano de la tarea, cronométrense otra vez, teniendo obviamente con este modelo. Y vean un poco la diferencia de tiempo. Y luego me comenta eso un poco en la siguiente clase. Bueno, terminamos por ahora. Guardamos control S, nunca se olviden. Siempre control S, cada tanto, para guardar aquí o aquí. Colocar sobre el save o clicar aquí sobre el icono, guardar. Para guardar cada tanto su archivo de AutoCAD. No se les pierda las actualizaciones. Y eso es todo, gente. Espero que les haya gustado y les sirva como guía de los ejercicios y de la tarea también. Así que a practicar.